Hoy me pidieron compartir la clase hace unos días atrás y el tema es de los hábitos. Así que si te gusta coger apuntes. Y yo te quería preguntar, piensa en tus hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos normales? ¿Cuáles son tus hábitos diarios? ¿Qué es lo que haces como hábito? Bañarte, comer. Imagínate, ¿no? Entonces, no tienes que estar pensando en cómo vas a coger la cuchara y la vas a cortar, y lo piensas y dices, ahora me tengo que llevar a la boca, y luego después de que va la primera dices, ¿qué hago con la siguiente? Entonces, otra vez no tengo que tener nada. Algunos tienen tan buenos hábitos como los jóvenes, ¿no? No lo piensan, ¿no? Entonces, el hábito de comer, ¿no? Hay tantos buenos hábitos, pero también hay malos hábitos. Quizás tenemos malos hábitos también en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos hábitos que pueden ser que son malos en nuestras vidas? Comer hamburguesa, falta de ejercicio, ¿sí? Hacer ejercicio es un buen hábito, ¿verdad? De hecho, dicen que si a partir de los 40 no practicas mínimo 15 minutos de ejercicio, disminuyen tus años de vida. Así que si estás cerca de los 40, yo todavía me queda mucho, entonces estoy tranquila. No, cada vez estoy más asustado, ¿no? Y digo, todavía no tengo el hábito de diariamente hacer 15 minutos de ejercicio, ¿no? Pero es decir, es un buen hábito poder hacer ejercicio. Pero también hay malos hábitos, ¿verdad? Es decir, hay el hábito, somos un país que existe mucho la televisión, quizás llega a tu casa a 8 de la noche, 9 de la noche y la televisión, la novela, Gata Salvaje. Entonces, ya ni siquiera miramos el control, ya sabemos dónde aplastar y todo, no sabemos el sitio donde nos vamos a sentar. De hecho, tenemos hábitos de sentarnos, ¿no es cierto? Fabián, desde que empezamos a reunirnos aquí, ¿en cuántos sitios está sentado? Acá mismo, ahí. Sí. Ricardo, siempre lo veo detrás de Fabián. Es decir, tenemos hábitos, ¿verdad? Y hacemos, y la verdad es que vamos creando hábitos incluso de dónde ubicarnos y todo eso, ¿no? Si alguien busca a Gerardo, ya sabe dónde mirar, ¿verdad? Sí. Tenemos. Hoy creo que Marcelo intuyó que íbamos a hablar de eso, cambió de sitio. No lo veo ahí. Está por allá. Entonces, pero así son los hábitos, ¿no? Pero también creamos nuevos hábitos, es decir, el hábito del teléfono, ¿no? Es decir, a veces nos imaginamos el sonido del teléfono. Entonces, y ya vamos, y siempre tenemos el hábito de estar revisando donde sea. Sacamos el teléfono, llegamos al restaurante, en el carro, donde sea, donde hablas, estás hablando con alguien, pero estás atento al teléfono. Y tenemos ese hábito, ¿no? De estar siempre mirando el teléfono, ¿sí? Pero hay buenos hábitos y malos hábitos, ¿no? Y lo difícil, es decir, muchas veces de cambiar un hábito es de tener que enfrentarnos con nosotros mismos. A veces es muy complicado, entonces cambiar un hábito, tener que enfrentarnos con nosotros mismos. Y claro, es decir, cuando queremos cambiar un hábito, tenemos que hacer algo repetitivo. Es decir, algunos estudios decían que para poder formar un hábito de algo, por ejemplo, como hacer ejercicio, tienes que hacerlo 21 veces seguidas. Luego otro estudio dice que tiene que hacerlo 36 veces seguidas. Otros que 40 veces seguidas para que sea un hábito. Y recién un estudio de una universidad británica dice que tienes que hacerlo 66 veces seguidas para que perdure por años. Entonces imagínate si un día dices, no, yo quiero salir a trotar, quiero tener el hábito de hacer ejercicio. Sales una vez, sales 2 veces, 3 veces, llegas a 10, llegas a 15, llegas a 20, pero todavía no tienes el hábito. Es decir, puede ser que después de un tiempo ya pierdes el hábito de salir y hacer ejercicio. Entonces, es muy complicado no cambiar nuestros hábitos. Quería que me acompañes a una escritura. Vamos a Romanos 12. Romanos 12.
quería leerla en una versión. Yo utilizo normalmente Reina Valera, versión nueva versión internacional, pero quería leerla en Dios habla hoy, este versículo. Romanos 12, del 1 al 2. Y dice, por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrendas vivas y santas y agradables a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según sus criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y hay muchas clases, hay muchos libros de autoayuda, hay muchas cosas que hablan de cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y muchas veces de cambiar un hábito en nuestras vidas, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, yo me pongo a pensar en los hábitos. Es decir, los hábitos, si nosotros creamos buenos hábitos en nuestras vidas, nosotros podemos llegar a ser más felices. Si nosotros tenemos buenos hábitos en nuestra vida, nosotros podemos llegar a ser más felices. Y ahora lo podemos ver, vamos a ver algunos hábitos de Jesús que nosotros podemos aplicar, que si nosotros les pusiéramos un poco de atención en nuestras vidas podrían ser diferentes. Y quizás tú ya tienes algunos y dices, bueno, solo tengo que reforzar esto o lo otro, o quizás algo te pueda ayudar de lo que vamos a ver hoy. Pero sí quería decirte que muchas veces para cambiar un hábito tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Y hay algo que hablo a veces con los chicos, es decir, cuando hablo yo con un joven o con alguien, siempre le digo, mira, nosotros tenemos un yo falso y un yo verdadero. Y aunque suena a veces como a chino, ¿no? Es decir, un yo falso. Y el yo falso es el que dices, no, yo voy a hacer esto, voy a levantarme a las 5 de la mañana, yo voy a orar la Biblia, voy a leerme toda la Biblia este año, yo voy a levantarme también a hacer ejercicio y voy a preparar un estudio al mes, este año quiero compartir y queremos hacer muchas cosas. Porque cuando nos hacemos discípulos, nosotros tenemos muchas ilusiones, es decir, queremos hacer muchas cosas. Pero nuestro yo falso a veces nos hace pensar que podemos hacer un montón de cosas. Pero nuestro yo verdadero muchas veces es que le gusta dormir hasta tarde, que no tiene la costumbre de leer, no tiene ese hábito de hacer ejercicio, cosas así. Y muchas veces nos enfrentamos a ese yo falso. Y lo más difícil para poder cambiar un hábito es muchas veces quedarnos en el yo falso, creyendo que nosotros podemos hacer algo porque pensamos que estamos aquí, cuando realmente muchas veces estamos acá. Y para cambiar un hábito tenemos que saber dónde estamos, para saber de dónde vamos a arrancar. Es decir, tienes que saber realmente quién eres, cómo eres. Porque es muy difícil cambiar un hábito cuando estás en tu yo falso. Y yo me engaño, yo te lo digo porque yo me he engañado muchas veces queriendo como transformar, hacer cosas, tengo mucho deseo de hacer esto y me imagino algo, yo puedo hacer esto. Pero claro, estoy en ese yo que es superior, que se cree más, pero cuando me doy cuenta estoy en la realidad y me decepciona a mí mismo. Entonces es muy complicado muchas veces. Pero por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de nuestro yo falso. Entonces podemos arrancar, si nosotros queremos cambiar los hábitos, arrancar de nuestro yo falso. Realmente piensa, ¿cómo eres? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo que haces? ¿Realmente qué es lo que te gusta? ¿Cómo son tus días? ¿Qué es lo que haces por costumbre? ¿A qué hora llegas al servicio? ¿Cuántos minutos lees tu Biblia? ¿Cómo oras? Realmente tienes que saber quién eres y cómo eres para poder cambiar algunos hábitos. Y nosotros podemos ver en la Biblia muchos hábitos de Jesús. En realidad, si tú te pones a ver los hábitos de Jesús, son muchísimos.
Si tú te pones a revisar cuántas cosas hacía Jesús por hábito, hay un montón, pero yo quería enfocarme ahora en algunos de los hábitos de Jesús, ¿no? Y una vez vamos a Marcos 1. Marcos 1. Estamos ahí, ¿verdad? Del 16 al 18. Bueno, el contexto es el llamamiento de los primeros discípulos, ¿no? Y dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Y uno de los hábitos de Jesús es que Él no hacía las cosas solos. Es decir, no hacía las cosas solo. Es decir, Él vino, era el Hijo de Dios, el Supremo, con mucho poder. Jesús podía hacer muchas cosas solo, pero Él se rodeó de discípulos, de personas imperfectas, de personas con defectos. Y una de las cosas que hacía Jesús es, Él no hacía las cosas por sí, es decir, solo. Y muchas veces, nosotros este es un hábito que nos afecta muchísimo en nuestra vida, es el no utilizar la interdependencia. Muchas veces somos totalmente independientes. Y la independencia es algo que nos afecta a nuestras vidas, a tener buenos hábitos, de poder tener buenas relaciones, de poder ser interdependiente con los demás. Y como discípulos, para nosotros este tiene que ser un hábito muy importante. El no hacer las cosas solos. A veces luchamos solos en nuestras vidas. Estamos mal en nuestras vidas. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos luchando solos. Estamos pasando momentos duros en nuestros matrimonios. A veces estamos pasando momentos difíciles con nuestros hijos. A veces podemos estar pasando como solteros, podemos estar pasando momentos muy complicados en nuestras vidas. O no hace falta que seas mayor, o si eres estudiante y puedes estar pasando momentos sumamente tristes, difíciles. Pero una de nuestras costumbres es ser independientes. Nos gusta a veces sufrir, estar solo, ¿sí? Pero Jesús siempre estuvo rodeado de gente. Siempre, con sus discípulos, cuando iba a orar, cuando iba a diferentes sitios, cuando hacía algo, Jesús siempre estaba acompañado. De hecho, si tú lees al principio de la Biblia, cuando Dios hace el mundo, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabes? Algo que hace Jesús nos hizo en comunión, ¿sí? No lo hizo solo, es decir, no dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces podemos ver cómo Dios está en comunión y no haciendo las cosas solo. Y eso es parte de lo que hoy somos. Somos discípulos que hacemos más discípulos porque Jesús hizo este trabajo. Entonces, nosotros tenemos también que tener este hábito de no hacer las cosas solo, ¿sí? De poder ser independiente con los demás, ¿sí? De que nosotros podemos estar con varios hermanos a pedir apoyo económico, a pedir apoyo de si tienes problemas económicos, financieros, si tienes problemas en el matrimonio, si tienes problemas con los hijos, si tienes problemas legales, puedes pedir ayuda a hermanos que tienen conocimiento, ¿sí? Entonces, a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas solos, a ser totalmente independientes, ¿sí? Y no tenemos este hábito de ser independiente como lo era Jesús. Ese es uno de los hábitos de Jesús que yo pienso que debe ser muy importante con nosotros. Otro hábito es, vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8:29.
Yo pienso que uno de los hábitos más importantes y uno de los hábitos más difíciles para mí son las prioridades. Y Jesús tenía claro cuál era su prioridad, es decir, qué es lo primero. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre, es decir, tenemos cosas importantes que hacer. Es decir, si tú clasificas qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, si eres casado y sabes que tu prioridad es tu esposa, luego van tus hijos, tienes tu trabajo, tienes la iglesia, tienes varias prioridades en tu vida, pero muchas veces si no respetas el orden de prioridad, tenemos problemas. Y yo creo que para mí es uno de los más difíciles, es donde yo más he tenido problemas como casado, el no respetar las prioridades, ¿sí? El de no saber qué es lo primero. Y muchas veces sabiendo qué es lo primero, lo dejas en último puesto. Y reaccionas a cosas momentarias. Es decir, pueden venirte cosas que no son tan importantes que le das el primer puesto. ¿Sí? Muchas veces incluso confundimos a la iglesia con el primer puesto y dejamos a nuestra familia abajo. Y entonces no respetamos las prioridades. Y yo creo que Jesús sabía qué era lo primero. Y en Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que me agrada. Y si tú puedes ver un hábito de Jesús en la Biblia, es que Él decía, yo hago la voluntad de mi Padre, ¿sí? Yo vine a hacer lo que se le mandó a hacer. Es decir, podemos ver a Jesús no desviándose. Incluso cuando su madre le pidió que convirtiera el agua en vino, le decía, aún no es el momento. Pero, es decir, como Él tenía sus prioridades, que era lo que tenía, Él decía, vámonos de aquí, vamos a este lado, que para esto he venido, para anunciar el Evangelio. Entonces, Jesús sabía cuál era su prioridad. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu prioridad? Por ejemplo, si eres estudiante, ¿cuál es tu prioridad? ¿Estudiar? ¿Sabes que esa es tu prioridad? No hubiera supletorios, ¿verdad? No hubiera malas notas, ¿verdad? No te tuvieras que estar igualando en los deberes o en los cuadernos, ¿verdad? Pero, es decir, muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta de nuestra prioridad. ¿Sí? ¿Cuántas veces abandonamos nuestra prioridad? Y algo que podemos ver en Jesús, este hábito en Jesús era muy importante. Siempre lo tenía presente. Es decir, lo primero era hacer la voluntad de su Padre. Esa era su prioridad, número uno. ¿Sí? Y podemos ver otras prioridades, como salvar, ¿sí?, lo que se había perdido, ¿sí?, ir a anunciar el Evangelio, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres. Es decir, podemos ver prioridades en Jesús, pero esta era su prioridad, obedecer al Padre. Es decir, si tú piensas en tu matrimonio, ¿cuál es tu prioridad? ¿Sí? Tu esposa, tus hijos. Pero ¿realmente es tu prioridad? ¿Es lo primero en tu vida? Y a veces nos pasa, es decir, yo creo que una de las cosas donde a veces más me veo afectado es cuando empiezo a descuidar. Es decir, a veces empiezo a dar prioridad más al trabajo que a mis hijas, por ejemplo. Entonces, o a veces empiezo a dar prioridad más a, puede ser un hobby o algo, que a mi familia. Entonces, o muchas veces puedo dedicarme más tiempo a la iglesia que a mi familia. Y entonces olvido cuál es mi prioridad, qué es lo primero. Y ese tiene que ser un hábito en tu vida que puede transformar. Si nosotros solo este hábito lo pusiéramos en práctica, este hábito nos podría hacer más felices. Nos podría ayudar muchísimo. Por ejemplo, para un soltero, ¿cuál es su prioridad? Solteros. No escucho a los solteros, ¿no? Por acá hay un montón de solteros, pero todavía siguen siendo estudiantes eso.
Es decir, nosotros tenemos prioridades, ¿no? Sabemos cuáles son nuestras prioridades. Si eres un soltero, ¿sabes que tu prioridad es Dios? ¿Sí? Es Dios. Es tu relación con Él. Pero ¿cuánto tiempo le das a esa prioridad? ¿Cuánto le dedicas a esa prioridad? Y muchas veces tenemos afectada nuestra vida por eso. Porque no es lo primero. Dios no es lo primero. Pero aún en nuestra vida, no importa si somos solteros, casados o estudiantes, Dios es lo primero en nuestra vida. ¿Sí? Dios es lo primero. Pero muchas veces esa no es nuestra prioridad. ¿Sí? Eso no es lo primero. Y cuando empezamos el año, nosotros queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Es decir, empezamos el año, queremos hacer, nos ponemos metas, podemos hacer muchísimas cosas, nos ponemos objetivos, queremos cambiar hábitos, queremos alcanzar nuevos sueños, queremos hacer tantas cosas. A mí, el otro día me estaba riendo con un chiste en el WhatsApp, que ¿han visto Pinky Cerebro? Sí, a mí me encantaba Pinky Cerebro cuando yo era pequeño, ¿no? Y el ratón, ¿no? El ratón inteligente, pequeño y el otro que no tiene nada. Y entonces Pinky le dice, cerebro, ¿qué vamos a hacer este año? Y dice lo mismo que hacemos todos los años, Pinky, tratar de bajar de peso. ¿Sabes? Y a veces nos quedamos en eso, ¿verdad? Es decir, nos quedamos en que tratamos de cambiar algo en nuestras vidas. Pero es complicado, es decir, tener que enfrentar, tener que cambiar hábitos en nuestras vidas es muy complicado. ¿Sí? No es algo fácil, no es algo de voy a cambiar esto y lo voy a hacer ya. ¿Sabes? Un hábito tiene que ser romper, tiene que ser día tras día, tras día, tras día. Y no es fácil. ¿Sabes? Yo me crié, los primeros años de mi vida me crié en el campo. Y en el campo, es decir, la vida va. Ahí no organizas nada. Ahí no estás preocupado qué te vas a poner al siguiente día, no, lo que haya. No te estás preocupando por la comida o cosas así en el campo, no te estás preocupando de cómo te van a ver, si sales bien peinado, ya no importa, sales con botas, ropa manchada, es decir, y planeamos algo, no, nadie planea, todo el mundo improvisa. Y llegan las fiestas, Navidad, fin de año y cosas así, ¿y qué vamos a hacer? No, nadie está pensando qué va a hacer, la gente improvisa, hagamos esto. Bueno, entonces yo traigo esto, tú traes el otro y hagamos. Y nadie, es decir, pero, claro, yo tuve que luego cambiar, vivir en la ciudad, tener una familia, tener hijos, es decir, ya tengo que hacer un plan, ya no puedo siempre estar improvisando, siempre tengo que estar viendo, ¿sí? Viendo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo más importante, qué es lo siguiente que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, ha sido muy difícil en mi vida tener que romper hábitos y malos hábitos. Y algo muy difícil para nosotros es que nosotros tenemos esos patrones de comportamiento. Tenemos patrones con los cuales hemos sido criados que son muy difíciles de cambiar. ¿Sí? Si tú te pones a ver, si te pones a regresar un poco atrás al pasado, te vas a dar cuenta cómo te criaron tus padres, o en qué barrio te criaste, o cómo fuiste criado de alguna manera. Es decir, hay muchas personas que tienen muy buenos hábitos dependiendo de cómo hayan sido criados, pero otros no. Es decir, y para mí ha sido muy complicado tener que cambiar hábitos, tener que hacer presupuesto, tener que pedir consejo. Es decir, me hago discípulo y hay que pedir consejo. No, si yo estaba acostumbrado a improvisar, ¿para qué pedir consejo? ¿No? Entonces, pero tener que cambiar hábitos de pedir consejo. Entonces, es decir, eso es algo muy importante en nuestras vidas. Pero lo que te quiero decir es que no es fácil cambiar un hábito. Sí, según este último estudio, necesitas 66 días para que sea un hábito verdadero en tu vida. Entonces necesitamos esforzarnos. Es decir, si tú quieres tener el hábito de qué es lo primero en tu vida, necesitas hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y no cansarte.
¿sí? Llegar al punto de tener que romper. ¿Sí? Vamos a otra escritura, vamos a Lucas 22. No quiero tardarme mucho, así que vamos. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Yo sé que esta es una clase más de enseñanza. Tampoco no soy un tipo así súper dinámico, pero por favor te pido que estés atento, que puedas escuchar, que puedas poner en práctica esto que realmente no tiene desperdicio si nosotros lo ponemos en práctica. Lucas 22, 29. Y dice, Jesús salió de la ciudad como de costumbre y se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y nosotros conocemos el contexto de esa escritura, es decir, Jesús se siente triste, ya es casi la hora de que sea arrestado, sea llevado a la cruz, pero la escritura dice que como de costumbre Jesús se retiró al monte de los olivos. ¿Qué hábito podemos ver aquí en Jesús? Orar, ¿sí? Él tenía un hábito de retirarse y orar. Y ese es un hábito que nosotros como discípulos debemos tener, ¿sí? El hábito de orar. Y muchas veces es complicado nuestra vida, pero yo pienso que también Jesús se daba ese tiempo de no solo orar, sino de retirarse, de ir un poco más allá. Y él dice que iba al monte de los olivos, es decir, que iba a un lugar retirado a hacerlo. Algo que yo creo que necesita cada líder y cada persona o cada discípulo es tomarse ese tiempo, ¿sabes? De orar. Muchas veces necesitamos tomarnos un tiempo de ir y hablar con Dios y llorar, ¿sí? No solo necesitamos ir y orar algo repetitivo, muchas veces necesitamos derramar nuestra alma, es decir, ir y llorar, suplicarle a Dios, ¿sabes? A veces necesitamos también un tiempo para ir y pensar, alejarnos un momento, caminar, pensar. Pienso que era algo que hacía Jesús. Jesús muchas veces se retiraba y decía, vámonos de aquí, ¿sí? O simplemente se alejaba. Yo pienso que un buen hábito es es poder tener el hábito de orar, pero también el hábito de alejarte un poco, es decir, de tomarte un espacio para hacerlo. Y este es un buen hábito de nuestras vidas que si nosotros lo ponemos en práctica nos va a ayudar mucho a cómo tener ese espacio para poder crecer más. Vamos a otra escritura, vamos a Juan 11. Juan 11:32. ¿Estamos ahí? Dice, cuando María, bueno, te explico un poco el contexto, seguro has leído la escritura, pero la escritura es sobre la muerte de Lázaro, es decir, Lázaro, un gran amigo de Jesús y sus hermanas, Lázaro muere, ya lleva varios días muerto, entonces van a ver a Jesús, pero Jesús no se da prisa, se toma su tiempo con calma, ¿no? Pero cuando llega aquí dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, se turbó y se conmovió profundamente. ¿Sabes? Yo mirando un poco a Jesús, quería poner este ejemplo porque hay momentos donde Jesús mira profundamente, mira con amor, escucha a alguien. Es decir, algo que hace Jesús es que tiene esa empatía con las personas.
¿Sabes? Y ese es un buen hábito que podemos tener nosotros. Eso es un hábito que tiene que tener primero en la iglesia un líder. Tiene que tener esa empatía de poder escuchar, poder entender, poder sentir, poder ponerte en los zapatos del otro. ¿Sabes? Uno de nuestros malos hábitos en este hábito es que cuando alguien nos dice algo, lo primero que nosotros a veces tenemos es una respuesta. Estamos pensando qué le vamos a decir, qué escritura le vamos a compartir, o le vamos a decir, pero ya tienes que cambiar, tienes que ser fuerte. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Sí? A veces somos muy duros. Y pienso que uno de los principales que debes tener este hábito es un líder. Pero es un hábito que debemos tener todos. Esta empatía, este entender a los demás, poder sentirlo. Dice que Jesús vio llorar a los judíos que lo acompañaban y se sintió profundamente conmovido. De hecho, podemos ver más adelante que es una de las pocas escrituras donde Jesús llora. ¿Sí? Llora. Entonces podemos ver cómo Él siente, ¿no? Es decir, bueno, es Dios, puede controlar sus emociones, pero este tiene que ser un hábito importante en nuestras vidas. Y sabes, nos pasa mucho que en nuestros hogares muchas veces no tenemos este hábito. Nuestros hijos nos vienen, nos cuentan algo y no tenemos empatía, no escuchamos. ¿Sí? Como decía otra vez, normalmente, es decir, la mayoría de los jóvenes están preparados para escuchar 2 minutos. Es decir, están diseñados para escuchar 2 minutos. Porque de niños nos escuchamos ese tiempo. Cuando viene a alguien y te dice, mira papi, ¿sabes qué? Me pasó esto en el colegio. Ay, ya, mijito, sea valiente, fuerte, macho. A lo mejor hasta ahí duró 1 minuto. ¿Sí? Lo que lo escuchó. Por eso es que, claro, se sacan malas notas. Van a supletorios. Porque tienen problemas para escuchar al profesor, ¿verdad? Es aburrido. O sea, ese que está predicando aquí arriba, ya estoy cansado porque no estamos acostumbrados a escuchar mucho. Entonces, pero yo pienso que Jesús escuchaba a la gente, le ponía atención. Y yo creo que ese tiene que ser un muy buen hábito de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Es decir, tenemos que escuchar una y otra y otra. Y tienes que estar acostumbrado a que cada que vayas a un discipulado, a estudiar la Biblia con alguien, estás dispuesto a escucharlo. Cada que alguien te va a confesar algo, decir algo, estás dispuesto a escucharlo y entenderlo. ¿Sí? ¿Sabes? No te escuches a ti mismo. ¿Qué es lo que estás pensando? Muchas veces solo necesitamos ser escuchados. ¿Sí? Hace tiempo me decía, cuando tu esposa te hable, solo dile, sí, cariño. Entiendo, te entiendo. Y sigue hablando así, te entiendo. Nada más, no necesita que le digas todo lo que tiene que hacer. Solo te entiendo. Y preguntarle, ¿hay algo más? No, tengo algo más que decir. Y van 2 horas, ¿no? Y van 2 horas hablando y tú, sí, entiendo. Me imagino que es difícil. Pero, ¿sabes? Muchas veces no tener empatía no nos ayuda a poder escuchar a nuestros hijos, poder escuchar a tus padres, poder escuchar a los discípulos, no poder, si eres un líder de charla, un líder de ministerio, lo que sea, no poder escuchar los problemas que te vienen. Porque lo primero que estás pensando es qué vas a decir, cómo le vas a ayudar, qué le vas a aplicar, o te vas a contar tu experiencia. No, a veces ser escuchado. ¿Sabes? Jesús escucha, llora y dice, ¿y dónde está? Nada más. ¿Sabes? Él se siente conmovido. Y pienso que este tiene que ser un muy buen hábito de nosotros. Pero ¿cómo lo conseguimos? Tenemos que enfrentarnos a esto. Es decir, porque esta clase solamente puede ser una clase más. Nada más. Es decir, fue muy interesante, fue diferente, ¿sí? Pero si nosotros no lo ponemos en práctica, solo es una clase más. Pero ir y cambiar tus hábitos va a costar. Y no va a costar que a la siguiente semana
ya eres un madrugador, que la siguiente semana ya eres Jefferson Pero trotando por las calles de Quito, sabes que eres un orador, que te lees toda la Biblia. No, es decir, va a costar cambiar algo. Que eres una persona que ora todas las madrugadas y que te levantas 4 de la mañana. ¿Te ha pasado que dices, voy a levantarme 4 de la mañana a orar todos los días? ¿Cuánto te dura? Te dura una semana, así, y luego ya te cansas, ¿no? Dices, no, qué rico, qué cansancio. Es que luego tienes muchas excusas. No, es que el trabajo, es que este Miguel que estuvo predicando muchas horas y llegamos tarde el miércoles, entonces es difícil, tenemos muchas excusas, pero cuando quieres cambiar un hábito realmente te esfuerzas. ¿Sí? Quería compartir una escritura también en Juan 8, Juan 8, 4. Y bueno, explico un poco el contexto. Es la mujer que es sorprendida en adulterio. Los maestros y los ancianos quieren poner a prueba a Jesús para que lo pudieran arrestar, y entonces le llevan a una mujer adúltera que mejor dicho, que ha estado en adulterio, y lo ponen a prueba, ¿no? Y dice, y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Como estaban preguntando, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban y le preguntaban a Jesús, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hábito podemos ver de Jesús aquí? No juzgar. ¿Sabes? Yo utilicé este ejemplo porque yo pienso que Jesús sabe lo que están tramando los demás. Le quiere entender una trama. Y el pasaje enseña muchísimas cosas, la compasión, no juzgar, pero realmente estos ancianos quieren tender una trampa a Jesús, y Jesús calla y responde con una pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes? Muchas veces yo pienso que uno de nuestros hábitos como discípulos es ser prudentes. Yo creo que Jesús pudo decir muchísimas cosas, pero Jesús fue prudente. Sabía lo que tenía que decir de tal manera. Y muchas veces, no importa si eres joven, soltero, casado, a veces no somos prudentes. Y no somos prudentes con el pecado. ¿Sabes? El ser prudente tiene que ser uno de nuestros hábitos. Entonces, esta semana pasada yo viajé, normalmente viajo a la finca, estoy ahí con mi mamá, paso un tiempo con ella. Había una fiesta donde un tío que yo aprecio muchísimo, y todo el mundo se iba a la fiesta, todos se alistaron, es increíble, matan un cerdo, un chancho, hay mucho baile, hay mucha comida, hay mucho de todo, ¿no? Hay mucho licor también, y me decían, vamos a la fiesta, y yo decía, bueno, ¿por qué no? Puedo ir un rato y luego me regreso, pero luego pensé, no es lo mejor. Uno, estoy sin mi esposa, ¿sí? Y dos, en una fiesta puede pasar muchas cosas. Bailas, te dan un trago de más, ¿sí? Pero yo pienso que si uno no aprende a ser prudente, ¿sí?, uno puede vivir las consecuencias. Y uno de nuestros hábitos tiene que ser la prudencia. Yo le digo a los jóvenes, si tienes rabo de paja, no te acerques al fuego, porque te puedes quemar. Entonces, la mayoría tienen rabo de paja. Entonces, pero la verdad es que todos nosotros tenemos rabo de paja. Es decir, con el pecado hay que ser prudente. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. ¿Sabes? En qué momento callar y cuándo hablar y cómo decir las cosas. Muchas veces también no somos prudentes en el matrimonio. Decimos lo primero que pensamos. Tenemos ira, de enojo, nos peleamos.
y no somos prudentes. Y luego estamos arrepentidos, ¿verdad? Perdóname, lo siento, no era lo que quería decir. Entonces, pienso que muchas veces no somos prudentes, y un buen hábito es ser prudente. Creo que se me acabó el tiempo. Hay muchísimos hábitos de Jesús. Yo te animo a que hagas un listado, que apuntes por lo mínimo 3 malos hábitos que tienes, que te gustaría cambiar. Y la otra es que te apuntes por lo mínimo 3 buenos hábitos que te gustaría tener de Jesús. No te digo más, porque hay más de 30 hábitos, es decir, hay muchísimos, y nos ponemos a hablar de los hábitos de Jesús. Pero te animo que puedas hacer una tarea de buscar qué hábitos te gustaría cambiar y empezar a trabajar. ¿Sí? Nada más, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Miguel, por la clase. La verdad, todos vamos a ir de acá pensando que necesitamos cambiar, ¿no es cierto? Por favor, no se levanten aún. Vamos a tener un par de hermanos acá que nos vayan a compartir algo. Por favor, si pueden comenzar a pasar. José Luis Parrales, Jaime. Pero quiero darle los anuncios para esta semana. Las Noemís, un vehículo que está corchando. Por favor, no sé quién se estacionó de esta forma, si podrían pasarlo. Es un PBI 7211. Jaime mismo. ¿De quién es el vehículo? Por favor, un vehículo que está, un Renault creo que es. No, ese ya se llevó la wincha. Ya. Bueno, los anuncios son los siguientes. Las Noemís van a tener la reunión el sábado a las 10 de la mañana. Noemís en el 5º piso. Los jóvenes tienen reunión este sábado a las 3 p.m. Los solteros, el día sábado a las 4 p.m. No se olviden, solteros, sábado a las 4. Nuevos valientes, ¿dónde están los nuevos valientes? Eso, el día domingo a las 7:30 de la mañana. También invitamos, don Raúl Herrería, que lidera el Ministerio de Servidores, está haciendo una invitación especialmente a los solteros, todos los solteros que deseen participar para servidores desde el mes de febrero hasta agosto. Por favor, inscribirse con Raúl. ¿Sí? Necesitamos como 16 personas, ¿verdad? Entonces, solteros y también hermanos de otros ministerios que quieran servir, pero especialmente queremos que los solteros puedan servir en este periodo. El próximo miércoles tendremos otra reunión de familia, así que estás invitado. Este domingo tendremos nuestra reunión a las 9 de la mañana. También quiero animar el fin de mes, el 28, sábado 28, a las 3 p.m. va a haber un taller de padres y hijos, especialmente el Ministerio de Jóvenes y Universitarios podría ser, bueno, de jóvenes. Venir a ese taller con tu hijo. Estás invitado a venir con tu hijo. Ese taller el día 28, sábado 28 a las 3 p.m. Y para terminar, don Wilson, ¿dónde está Wilson? Ahí está Wilson. Él es el que nos va a dar 2 talleres las 2 últimas semanas, que es el 21 y 28 de enero, unos talleres que se llama Taller de Economía Familiar y Emprendimiento. Entonces, esos talleres son, si quieres aportar con algo, podrías ese día dar algo de aporte económico. Pero hoy necesitas pedir una esquela de estas. Los que estén interesados, sería bueno coger varios, anotar sus datos
y entregar a Wilson o a Ricardo Quiñones. Entonces, por favor, los que estén interesados en recibir estos talleres, que van a ser impartidos por Wilson y Ricardo, necesitan llenar estas esquemas. ¿Estamos de acuerdo? José Luis Parrales.